2 Timoteo 1 minuto y 7 segundos. No hay temor. Valor, poder, amor. Sientes que la duda te paraliza y te impide avanzar. Te atormenta el miedo a fallar o a no ser suficiente. Quieres liberarte de esa pesada carga y vivir con audacia y confianza. Hoy desvelaremos las claves para desatar la fortaleza divina que ya reside en ti. Exploraremos la fuente inagotable de coraje. Descubriremos cómo el amor transforma la adversidad. Suscríbete para tu reflexión diaria. Reflexión. Quizás estás en casa ahora mismo, miras por la ventana y ves la lluvia caer, o tal vez estás en tu coche, atrapado en un tráfico que te desespera. Sientes el peso de un día que no termina de mejorar, la preocupación por las facturas que se acumulan, la soledad que te aprieta el pecho. Ves a tu alrededor gente que parece tenerlo todo bajo control, y te preguntas si alguna vez tú también podrás encontrar esa paz, esa seguridad. Porque a mí me cuesta tanto avanzar. Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Nosotros también hemos sentido esa ansiedad que nos roba el sueño, esa duda que nos susurra al oído que no somos capaces. A mí también me ha pasado que me he sentido diminuto ante los desafíos, abrumado por la responsabilidad y paralizado por el temor a tomar la decisión equivocada. Hemos navegado por aguas turbulentas, sintiendo que las olas nos ahogan y que la costa está muy lejos. A veces, hasta nos hemos preguntado si vale la pena seguir remando. Es fácil sentirse así, ¿verdad? No te sientas solo en esto, porque todos hemos estado ahí. Pero recuerda, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nunca se apaga. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que nos llena de poder, de amor y de dominio propio. La historia detrás de este versículo, aunque no se narra explícitamente en este pasaje, se puede inferir por el contexto de la carta de Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor, en Efeso, enfrentando una tarea monumental, liderar la iglesia en un ambiente hostil, con falsas enseñanzas que amenazaban con desviar a los creyentes. Probablemente sentía la inexperiencia, el peso de la autoridad, la presión de cumplir las expectativas de Pablo y, sobre todo, el miedo a equivocarse o a ser perseguido. Pablo, un anciano en su ministerio, escribía estas palabras con la profunda sabiduría de quien ha vivido y luchado por su fe. Le recordaba a Timoteo que no estaba solo, que el poder que necesitaba no venía de él mismo, sino del Espíritu Santo que Dios le había dado. Si Timoteo, con sus limitaciones humanas y su juventud, pudo enfrentar tales desafíos con la ayuda de Dios, cuanto más nosotros, al comprender y activar ese mismo poder divino en nuestras vidas, podremos vencer nuestras propias batallas. La pregunta no es si Dios tiene el poder, sino si nosotros permitimos que ese poder fluya a través de nosotros. Analicemos la palabra clave, cobardía. Esta palabra, en griego es deilia. No se refiere simplemente a la falta de valentía, sino a un miedo paralizante, a la vacilación ante el deber o el peligro. Es esa voz interior que dice, no puedo, no es para mí, me van a lastimar. Pablo le dice a Timoteo, y nos dice a nosotros, ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. En su lugar, nos ha dado poder. La palabra griega es dinamis, de donde viene la palabra dinamo. Es la fuerza inherente, la capacidad para hacer cosas extraordinarias, el poder que impulsa. Es ese empuje que necesitamos para levantarnos cuando caemos, para hablar cuando deberíamos callar, para actuar cuando el miedo nos dice que huyamos. Y luego, amor. El griego es agape. No es un amor sentimental o de conveniencia, sino un amor incondicional, sacrificial, que busca el bien del otro. Este amor nos impulsa a perdonar, a servir, a extender la mano a quienes lo necesitan, incluso cuando nos sentimos agotados o heridos. Es el amor que transforma el miedo en compasión. Y finalmente, dominio propio. En griego, sofronismos. Implica autodisciplina, moderación, la capacidad de controlar nuestros impulsos y emociones. Es la sabiduría para tomar decisiones correctas, para mantener la calma en medio de la tormenta, para no dejarnos llevar por la impulsividad o el desánimo. Estas tres cualidades, poder, amor y dominio propio, no son cualidades que adquirimos de la noche a la mañana. Son el resultado de permitir que el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y hoy, quiero declararte profecías concretas. Esa llamada que estás esperando, la que te trae una respuesta positiva,
esa llamada va a llegar. Esa puerta que parece cerrada, que te niega el acceso a un sueño o a una oportunidad, esa puerta va a abrirse. Ese médico que te va a dar una noticia diferente, la que esperas con ansiedad y anhelo, esa noticia será para tu bien y para la gloria de Dios. La pregunta que nos hacemos a menudo es, ¿cumplirá Dios sus promesas? Pero la pregunta más profunda, y que debemos hacernos con honestidad, es, ¿perseveraremos nosotros mientras esperamos? ¿Mantendremos la fe, la confianza, la esperanza, cuando el camino se pone difícil, cuando la espera se alarga, cuando las circunstancias parecen desfavorables? Aquí va la frase más importante del episodio, la que el oyente recordará después de cerrar la aplicación: la cobardía es una lección, el poder de Dios es una invitación, y tu respuesta determinará la dimensión de tu victoria. La primera verdad es que no nacimos para la duda, nacimos para la audacia. Dios nos ha dotado con una fuerza interior que supera cualquier miedo. Piensa en ello como cuando recibes una actualización de software en tu teléfono. Ya no te conformas con las aplicaciones antiguas y lentas, espera las nuevas funcionalidades que te permiten hacer más y mejor. De igual manera, el Espíritu de Dios actualiza nuestro espíritu, equipándonos con el poder necesario para enfrentar cualquier desafío. No se trata de eliminar el miedo, sino de actuar a pesar de él, sabiendo que el poder de Dios está contigo. La segunda verdad es que el amor es el motor que impulsa nuestra valentía. Cuando actuamos desde el amor, ya sea amor a Dios, a otros o a nosotros mismos, encontramos una motivación más profunda que el miedo. Es como cuando ves un mensaje de alguien a quien quieres, y aunque estés ocupado, encuentras tiempo para responder porque ese amor te impulsa. El amor ágape nos lleva a sacrificar, a servir, a proteger, superando cualquier temor de pérdida o sacrificio. Es el amor de Dios que nos capacita para amar a los demás y a nosotros mismos, rompiendo los ciclos de miedo y resentimiento. La tercera verdad es que el dominio propio no es una limitación, sino la liberación de nuestra voluntad. Tener dominio propio significa tener el control de nuestras acciones y reacciones, no ser esclavos de nuestros impulsos o de las circunstancias. Imagina que tu vida es una cuenta de redes sociales. Puedes dejar que los comentarios negativos te afecten o puedes tener la disciplina de enfocarte en lo positivo y en tus objetivos. El dominio propio nos permite alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios, tomando decisiones sabias y perseverando en nuestro propósito. Es la capacidad de decir sí a Dios y no al temor. Yo recuerdo a alguien que tenía un talento increíble, pero el miedo a la crítica, el miedo a no ser lo suficientemente bueno, lo paralizaba. Se la pasaba publicando en redes sociales, buscando la aprobación externa, pero nunca se atrevía a dar el paso de compartir su arte de forma más significativa. Un día, después de una conversación profunda, algo hizo clic en su interior. No fue que el miedo desapareciera por completo, sino que su deseo de compartir su pasión se volvió más fuerte que su temor. Empezó a publicar sus obras, y aunque hubo críticas, también hubo una resonancia increíble con personas que se sintieron inspiradas. Lo más fascinante no fue el éxito externo, sino el cambio interno. Se volvió más seguro, más auténtico, más libre. Ya no dependía de la aprobación de los demás, sino que encontraba su valor en la expresión de su ser. Ahora, respira profundo y responde en silencio estas preguntas. ¿En qué área de tu vida te está paralizando el miedo? ¿Qué promesa divina sientes que has dejado de creer porque la duda te ha consumido? ¿Estás dispuesto a ceder el control de tus miedos y permitir que el poder de Dios te guíe? Repite esto en tu corazón: yo no soy esclavo del miedo. Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo elijo confiar en su fuerza, vivir en su amor y ejercer el dominio propio para cumplir su propósito en mi vida. No permitiré que la cobardía me detenga, sino que avanzaré con audacia, sabiendo que su poder me sostiene y su amor me impulsa. Amado Padre, te doy gracias por recordarme que no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy, decido activar estas cualidades divinas en mi vida. Te pido que me des la fuerza para superar mis miedos, la sabiduría para actuar con amor y el dominio propio para perseverar en tu camino. Que mis acciones reflejen tu poder y tu amor en todo lo que hago. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en esta aventura. Hoy hemos desenterrado un tesoro de fortaleza divina. Ahora, para que esta palabra se afiance en tu corazón, te invito a sumergirte en la lectura de los pasajes del día: Salmos 1, 6, Proverbios 3, 10 y Juan 15, 17. Te espero en nuestro canal de Instagram La Aventura del Propósito para continuar esta conversación.
Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Lectura. Salmos. Capítulo 1. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se paró en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Salmos. Capítulo 1. Versículo 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos. Capítulo 1. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. Salmos. Capítulo 1. Versículo 4. No es así, sino como el tamo que arrebata el viento. Salmos. Capítulo 1. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos. Capítulo 1. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo nos habla de las dos sendas, la bendición y la perdición, y nos invita a elegir la senda de la justicia. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida, y paz te añadirán. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 3. Misericordia y verdad no te desamparen, ázalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 5. Fíate Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 8. Porque será medicina a tu ombligo, y refrigerio a tus huesos. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios. Capítulo 3. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí encontramos una guía práctica para vivir una vida bendecida a través de la obediencia y la confianza en Dios. Juan. Capítulo 15. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan. Capítulo 15. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan. Capítulo 15. Versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan. Capítulo 15. Versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan. Capítulo 15. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan. Capítulo 15. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y los queman. Juan. Capítulo 15. Versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan. Capítulo 15. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Juan. Capítulo 15. Versículo 9. Como el Padre me amó, así también yo os he amado,
permanece en mi amor. Juan. Capítulo 15. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan. Capítulo 15. Versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan. Capítulo 15. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan. Capítulo 15. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan. Capítulo 15. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan. Capítulo 15. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan. Capítulo 15. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan. Capítulo 15. Versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Este Evangelio nos revela la íntima relación que tenemos con Jesús como la vid y nosotros como los pámpanos, instándonos a permanecer en él para dar fruto. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.